Buenas noches, docente, compañeros. Soy el alumno Jaime Arizábal Flores eh, de la Facultad de Derecho. En esta noche voy a subir un video de la materia de Economía General. Se trata de la escuela neoliberal de Milton Friedman. Milton Friedman fue un monetarista, propuso resolver los problemas de inflación, limitándose al crecimiento de la oferta y de la oferta monetaria a una tasa constante y moderada. Fue un economista moderado, empírico, especialista en estadística y economía. Milton propone la liberación desregulación para el comercio como para las inversiones por considerarlas positivas para el crecimiento económico. Tenía una teoría, es de la mejor manera de asegurar un crecimiento y una inflación estable, manteniendo la oferta monetaria en una senda de crecimiento estable y predecible. En su sistema económico, Milton Friedman pone la política económica de un pragmatismo liberal. ¿Cuál fue su sistema de Milton? El sistema de Milton Friedman es la medición para tiendas y vendedores que permite evaluar y dirigir el incremento de productividad cada individuo o de una persona. Milton opina del Estado, no cree en dictaduras, no cree en políticas, no cree en gobiernos, pero da una opinión, dice, déjeme ponerlos así, si no ponemos persuadir a la población lo que es deseable en hacer o no hacer, tenemos el derecho a imponerles aunque tengamos el poder de hacerlo. Su doctrina nace a bases que era, su doctrina nace en Chicago, sale de la escuela del monetarismo económico, analiza los efectos que tiene el dinero en la economía desde entonces. En todo país existe el Banco Central de Reserva, que se encarga de la oferta monetaria, primero de la impresión de dinero, segundo de la tasa de encaje. Las ideas monetarias surgen después del segundo, las ideas monetarias surgen después de la Segunda Guerra Mundial. En esa época dominaban las ideas, dominaban las ideas criticistas de 1935 a 1960. Los keynesianos, política fiscal, se incrementaban a base del costo público. Se consideraba que la política monetaria era indefinitiva, inefectiva, perdón, inefectiva. Crisis de los años 70, la teoría de keynesiana estaba en su apogeo en ese entonces, pero también comenzó a perder validez cuando comienza la inflación. La inflación de ese entonces era, si se subía el empleo, bajaba la inflación, subía la inflación, no había empleo. O sea, tanto
la superación de empleo con la inflación no caminan juntas en un país. Tiene que ser una y la otra no va. Agrega en variables sobre la inflación a futuro. Esta inflación se origina por el precio del petróleo en ese entonces, tipo rompimiento del cambio fijo. Fue que en 1979 se limitó el crecimiento. Sale la famosa hiperinflación. Cuando los gobiernos, ¿qué es la inflación? Cuando los gobiernos tienen el control del Banco de Reserva y comienza con la maquinita a imprimir dinero, por eso que es el Banco de Reserva, debe ser una entidad autónoma, no debe depender ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni tampoco de los famosos partidos políticos. Por eso que se dice que tiene que ser una entidad autónoma. Entonces vemos ahí, reflejamos que en ese entonces tenía que ser, hablamos del Banco de Reserva, una entidad autónoma. ¿Qué ocurrió en los años 80 y 90? En varios países latinoamericanos hubo un proceso de hiperinflación. Hubo un descomunal de levantada de precios de primera necesidad. En nuestro país se dio esa inflación en el gobierno del presidente Alan García. En Argentina, del presidente Raúl Alfonsín. En Chile, del presidente Salvador Allende. En Bolivia, con Víctor Paz. En Nicaragua estuvo Daniel Ortega. Comenzamos con la maquinita a imprimir, incrementando precios. ¿Y quién era el perjudicado? Tenía que ser el pueblo, la gente de a pie, la gente humilde, la gente de los asentamientos humanos, o sea, la clase baja, la clase media y la clase formal. Eran los perjudicados a la inflación que hubo en los años 80 y 90 durante el gobierno del presidente Alan García Pérez. En varios países comenzaron sin ningún control a imprimir dinero a largo tiempo. Había un déficit fiscal. Aplicaron la política keynesiana, no respetaron la impresión de dinero, estaba más salva. Más bien se generaba, es de ahí donde nace la hiperinflación, de ese entonces, de ese déficit de la caja fiscal. Entonces habían tres líneas ahí. Una línea era el control del déficit fiscal. La segunda era el control de expectativas y la tercera el control monetario. Con estos controles se pudo dominar la hiperinflación de ese entonces. También tenía unas características definiendo el mercado, no intervención del Estado en la economía, no intervención en la distribución, en la distribución de ingresos, no existe pleno empleo, política de privatización y burocracia, causa la inflación, más dinero circulando, rechazo político fiscales. Conclusiones. Conclusiones y ejemplo. Para el caso de Chile, fue una de las políticas más económicas más relevantes, fue su sistema de previsión,
y pensiones que se implementaron desde el 1980. Las AFP, a su vez, ilustran otras de las características del capitalismo neoliberal. La economía se construye de una forma en que el sistema financiero se hace cada vez más central. Las AFP son tanto un sistema de pensiones o es un instrumento para alimentar el mercado capitalista. Desde ahí está la suerte de todos los trabajadores, se conecta inexorablemente al crecimiento. En el Perú, las AFP nacieron con el decreto ley 25897, promulgado en 1992, y comienza a regir el 1 de abril de 1994. Fue en el gobierno de Alberto Fujimori en 1991 tras la actualización del Congreso de la República. Muchísimas gracias, docente. Gracias, colegas. Bendiciones, cuídense.